es la diferencia entre el precio y el costo. Si nosotros ponemos un costo al bolsillo más bajo, un precio al bolsillo más bajo que el costo, aparece que alguien tiene que asistir a las empresas para que tengan una rentabilidad razonable. Porque creemos en la libre empresa, subvencionamos a alguna compañía que con los niveles de precio, que son una política económica y macroeconómica del país, porque son determinante y resorte del nivel del salario real, sí que lo que dicen, che, ¿por qué no tiene más ganancias? Discutamos los precios. Discutamos los precios. Y cuando esos precios están regulados, a veces amistosamente, porque hay que hacer amigos de los empresarios, no debido cuando no tenemos el instrumento para fijar el precio por resolución. Hay que ser amigos, o hay que parecer amigos. Ir y acordar, es un acuerdo libre. ¿Qué dice el señor Brufau? Ustedes, para que yo haga lo que ustedes necesitan, será todo muy criterioso. Me van a tener que obligar. Porque yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener la máxima ganancia. Máxima ganancia implica precios elevadísimos, impagables para los argentinos. Por eso la presidenta muestra lo del déficit y dice que esto es crucial para nuestro modelo. Nosotros vamos a asegurar rentabilidad para IPF, pero no lo vamos a hacer a costo de poner tarifas que quiebren a las empresas. Pregúntenle a un empresario, esos señores que vienen hablando de rentabilidad en este sector. Pregúntenle a todos los demás empresarios qué opinan de los precios de hidrocarburos sostenidos en los niveles desfasados de los internacionales gracias a la política de este gobierno. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos mayores costos o por una etapa, durante una etapa tenemos que explorar algunos yacimientos que nos requieren incurrir en mayores costos? ¿Qué nos diría el señor Brufau? Yo lo hago si vos me das precio. ¿Qué diría? ¿Qué es lo que nos dijo? Dame el gas a $9 y yo te saco el gas. ¿Cómo fiscalizamos los costos finos si no se están de ahí adentro? Hay que creerle a la declaración jurada de un grupo transnacional. No tenemos, hay instrumentos que no tenemos, podríamos entrar a modificar los instrumentos, pero todas las empresas han entendido que el camino razonable, justo, necesario es este. Y de nuevo que era una asignatura a revertir. Y que hemos sostenido esto, andando tan bien, con este crecimiento, con esta competitividad, sin la necesidad de hacerlo. Ahora se nos presenta esta necesidad. ¿Qué ha hecho entonces YPF? Ha disminuido la producción del petróleo desde el 97, ahora en un 49%. Sistemáticamente, a partir de la devaluación. Lo han hecho en el campo también, en algún momento. Es una práctica común del productor exportador, que guarda la producción, la atesora, porque tiene la perspectiva de conseguir un precio más alto. Hemos visto esos nuevos hilos. La práctica normal del empresario. Brufau podría decir, sí, yo he guardado producción porque esperaba que el precio fuera a subir. Pero no es que esperaba. Todos los días. Operaba, insistía, presionaba. La presidenta usó la palabra extorsión. Porque si te desabastecen el mercado y te dicen la única forma de abastecerlo es subir el precio, ¿cómo tenemos que catalogar eso? Aunque no es ilegal, ¿eh? Sí está reñido con los principios que rigen nuestra ley de hidrocarburos, pero claro, y eso es un grupo empresario que tenía un solo objetivo, que era maximizar la ganancia. Y si el señor decía, toda la inversión la voy a poner en las estaciones de servicio y no en extraer, ¿por qué? Porque es más rentable. Y sí, es un resorte que maneja la compañía. Es más, el directorio puede presentar un plan de inversión y después apartarse todos los días, o hacer como hicieron otras empresas. Hay un clima enrarecido en el mundo, mañana dejo de invertir.
pero hemos llegado a un punto donde nosotros necesitamos cantidad y precio que acompañen nuestras políticas. Y ya no es tiempo de seguir viendo si se les ocurre o no se les ocurre, están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo tenemos que hacer. Y no lo vamos a hacer con fobia a todos los privados que manejan todo el sector o que manejan la propia YPF, parte de estas acciones flotan en el mercado. Vamos contra el grupo que tuvo esta estrategia, que llevó adelante estas políticas y que, como vamos a hablar ahora en un minuto, pensaba seguir llevándolas adelante. Ni siquiera completo, porque fíjense, Repsol posee más acciones que las que le dan el control de la compañía. Entonces solamente necesitamos las que sirven para controlar la compañía. Repsol, si ustedes junto con los diputados aprueban esta ley, sigue siendo dueño. A tal punto ni siquiera hay problema con Repsol, como empresa, como grupo. El problema es la dirección, los planes que llevó adelante y lo que pensaba seguir haciendo. Que solamente se pueden torcer porque nos han dicho, dialoguen. Bueno, pero el otro día escuchaba a alguien que decía que en otros países se condiciona a las compañías, decía alguien de la oposición también. Hay miles de instrumentos. Después cuando vamos y ponemos a jugar esos instrumentos, hablan de patoteros, ¿no? Cuando el Estado se para, le dice, señor, usted, hablan de patoteros, pero no es eso, es más de fondo. Puede ser que las mayores ganancias de Repsol con YPF no surjan de la necesidad de implementar los planes acorde a nuestras necesidades. Es porque nos ha develado sus planes. Nos ha dicho que ya estaba en conversaciones para implementarlos. ¿Y qué organismo regulador puede saber con quién conversa Brufau y qué compromisos tiene si no está sentado en la empresa? Y cuando el acuerdo ya esté hecho, como ha hecho en algunas zonas, nos vamos a enterar de que ya lo tiene firmado. ¿Y es ilegal? No es ilegal. ¿Requiere nuestra autorización? No requiere nuestra autorización. Y sistemáticamente ha reducido la producción. Les muestro un gráfico. En el año 97, en la producción de petróleo local, días antes de que esta gente tomara el control de la compañía, Repsol representaba el 42%. Y ahora bien Capanata dice cómo van a expropiar una empresa que representa solo el 34%. Cuando esto fue una política deliberada, no producir petróleo, porque se dedican a los segmentos premium del mercado. Es como había hecho Marsans con aerolíneas. ¿Dónde va a poner los aviones? Lo va a poner a volar en vuelos directos a Santa Rosa. No va a los segmentos premium del mercado. Si no, fíjense dónde está operando la empresa privada que es competencia de Aerolíneas Argentinas. En los destinos que tienen más pasajeros, que son pasajeros que viajan en primera, que todos son capaces y que quedan cerca, no sea cosa que tengan que viajar a las tarifas reguladas gastando mucho combustible. Pero claro, se libre de hacer eso. Ahora la pregunta es, ¿la política aerocomercial argentina tiene que bailar al ritmo de la rentabilidad empresaria en un sector estratégico como los vuelos aéreos, en un sector estratégico? Y vemos los resultados, sin violar ninguna ley, probablemente podamos saber qué hicieron con el medio ambiente cuando miremos ahí, en zona, qué pasó con los pozos, dónde tiraban cada metro cúbico de agua contaminada. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando abrimos la caja negra. Y lo que cualquier empresa privada sabe esconder muy bien cuando viene un inspector, cuando vienen 10 inspectores. Entonces, si YPF ahora es 34% del mercado, es porque del 97 al 2011 se ocupó de no producir más crudo, porque le gustaba más el precio de la premium y no del barril. Me atrevo a plantear un contrafáctico. Si nosotros hubiéramos puesto el precio internacional como ellos pedían,
YPF capaz era hoy el 60% del mercado. Ahora, qué argumento estúpido y circular es decir, no le saquen la compañía a los que provocaron esto, porque miren, pobre gente, ahora como están, solamente son el 34% del mercado. Esperen que el Estado tome el control de la compañía para ver si esta proporción se respeta. Miren a la propia YPF, como cuando le gustaba el precio, producía más. Y cuando después de la devaluación el precio dejó de gustarle, del crudo, hizo dos cosas. Pidió precio internacional con una ventanilla y nos arcó los argentinos con la otra. Pobre gente. ¿Cómo? Siendo solo el 34%. ¿Y cuál es el resultado de ese argumento? ¿Quiere algún senador presentar una ley para expropiar a todas las empresas porque está de acuerdo con el contenido? ¿O es una chicana estúpida que no va a ningún lado? ¿Qué pasa? ¿No les alcanza con expropiar YPF? Y ni siquiera YPF. Una parte que es la porción accionaria, respetando a la propia Repsol, que se queda con una participación muy importante en una empresa enorme, que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. En ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie puede husmear acá en la compañía? Y ese director que tenemos es porque la acción de oro desapareció, porque ahora tenemos una acción de oro boba. Tenemos, ¿cuánto? 0,9% y una acción. Y por eso tenemos un director de 17. Y ese director ha acompañado todas las políticas de este gobierno, en términos de que hubo momentos que parecía que esos señores, y nunca, si no me equivoco, bueno, le votamos ya el año pasado, Barata votó en contra de la remisión de utilidades. Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años, porque estaban en la consumación de una política. Entonces baja la producción, y si YPF hoy es poco en el mercado doméstico, es porque YPF quiso ser poco en este segmento, porque no era el segmento donde tenía mejores precios desde su punto de vista. Y de nuevo, cuando discutimos el precio de la común, se acepta el precio de la común y desabastece la común, pero esta política de la empresa. ¿Y qué va a hacer uno? Poner a un tipo al lado de cada mostrador a ver si ni siquiera ponen cartel. Hay que entrar para ver la bolsita esa que ponen para enterarse cuál es la última decisión de Brufau, a quién le va a vender super y a quién le va a vender común, o premium y super. Premium y super se llama, ¿no? Es una política de un empresario que ha tenido inescrupulosas decisiones para sacar y desangrar lo más que pudo, porque si no pudo más, no es porque no ha querido, sino porque la regulación que hemos implementado exitosamente no lo ha dejado. Pues si los hubiéramos dejado solos, ni se imaginan el descalabro que hubieran hecho de precios y cómo hubiera fundido nuestra industria si fuera voluntad de YPF, Repsol, manejando este recurso estratégico. Vamos. Esto es el gas.
Miren de nuevo, la declinación geológica y natural de Loma de la Lata, de nuestros yacimientos históricos. Yo miro ese gráfico y confieso que de geológico y natural veo poco. Ha sido una política que cuando no le gustó el precio que le pusimos al gas para la generación de energía, empezaron subrepticiamente a decir, no, pero ojo, nos estamos amesetando, vamos a invertir más que los compresores, bla, 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 y después, y me animo a decir, cuando vieron débil al gobierno políticamente, probablemente, ¿no? Pero ahora estos se van, como dijo el otro día Cristina, vaya a saber qué especulación tuvieron, y ahí apretaron el acelerador y vemos esto. Entonces lo mismo, en el mercado de gas, han perdido participación. Mientras otros dijeron, aún con esos precios, aún con esos programas que incentivaban y premiaban a las empresas que, de esto va a poder hablar más Daniel, incentivaban y premiaban a las empresas que ampliaban su producción. Esta gente decidió no entrar a ninguno de esos programas, pues no les alcanzaba con ese precio para el gas nuevo, porque ellos producían mucho gas viejo, por llamarlo así. Querían torcer esa política de precios domésticos razonables y convenientes para que todo el gas se vendiera al precio que ellos querían, y si no, no estaban dispuestos a sacar. O querían reducir la producción para después venir a vendernos el gas viejo como gas nuevo. Dos. Esta es la que mostró Cristina, la presidenta, con respecto a la evolución del nivel de reserva de petróleo. Una caída del 50% de las reservas. Hemos hablado estos días con muchos petroleros que nos decían, una empresa petrolera que pierde reservas de un año al otro, toda la industria petrolera la mira con desconfianza. Porque el día que baja 1% el nivel de reserva, la empresa sabe que está poniendo en cuestión su supervivencia. Pero esto es un grupo que habrá puesto sus recursos para producir en otro lado, o porque los costos eran menores, o porque los precios eran mayores, y le daba más rentabilidad de corto plazo, sigamos. Otro tanto con la reserva de gas, 55% se redujeron. Es lo mismo. Bien, como mostraba la Presidenta de la Nación, y cuidado con los números 2011 y 2012 de giros de utilidades, hay algunas diferencias, primero por lo siguiente, con respecto a lo que dijo la Presidenta, porque en realidad son gráficos muy técnicos que dependen de los siguientes factores. En 2011 ellos tenían un plan, que de hecho votaron con mayoría en el directorio dominado completamente por ellos, de repartir determinadas utilidades del ejercicio 2011, ahora en 2012, que estaban esperando la Asamblea para consagrar esa decisión. Después antes habían anunciado otro nivel de remisión de utilidades, y eso ya le paramos como Estado Nacional en la última reunión de directorio, y ya estamos discutiéndolo para la Asamblea, que no se va a hacer, porque la ley dispone que la primera Asamblea aparezca después de la aprobación de la ley, pero los niveles de utilidades de 2011, hay que tener en cuenta esto, de cuánto declararon en balance, porque algunas son proyecciones antes de conocer el balance. Por eso los datos de 2011 tómenlos siempre como provisorios. Y además hay una distinción entre las utilidades que le correspondieron al grupo Repsol y las utilidades de la compañía, y entre los dividendos que cobró Repsol y los dividendos que cobraron todos los accionistas, que en esta última foto, porque eso fue dinámico, por ejemplo Petersen adquiere el último 10% recientemente, eso es dinámico, entonces según la proporción, y obviamente estos no son datos que suministra la empresa directamente, son datos que hay que reconstruir en base a proyecciones, a diferentes números. De hecho hoy
no sabemos si la totalidad de las acciones cuya titularidad tenemos no están sujetas a algún compromiso adoptado por Repsol de venta futura. Entonces, esto es todo bastante provisorio, sobre todo el último año, el 2011, pero queríamos tan recientemente aportar datos de 2011. Estas son las ventas. Esto demuestra a las claras que mientras ellos producían menos, facturaban más. Y facturaban mucho más en dólares, no en pesos, que es gigantesco. En dólares, de 2003 a 2011 han crecido 113% las ventas de la compañía Repsol y YPF en dólares. Crecimiento extraordinario del 113%. Estos son números de rentabilidad en dólares de la compañía. De nuevo, el último número puede ligeramente no coincidir con el de la presidenta. Este es 2011 simplemente. Rentabilidad en dólares de la empresa. La presidenta mostraba un gráfico donde había un acumulado que bordeaba los 15.000 millones de dólares, si no me equivoco. Pero esto muestra a las claras que la rentabilidad en dólares de esta empresa, que se quejó todo el tiempo por los precios, se quejó por cada centímetro en el que el Estado trataba de imponerle o de consensuar alguna regulación. Llevó al máximo ese presunto diálogo para obtener el máximo beneficio. Y lo obtuvo hasta donde pudo. Pero no le fue mal. A punto tal que recuperaron prácticamente con dividendos, ahora vamos a ver esas cuentas. Acá tengo, bueno, estas son muy técnicas. Acá tengo tasas, después dejaré una copia de esto. La rentabilidad de balance, medida en los indicadores usuales, ROA y ROE, ¿no? Que es rentabilidad sobre los activos y rentabilidad sobre el patrimonio. Esto cualquiera que sepa va a dar niveles de rentabilidad sobre activos que superan el estándar. Tengo también, después voy a ver si acerco una carpeta más grande porque hemos hecho estudios de todo tipo, comparado con otras petroleras del mundo, de la región, han tenido una rentabilidad muy alta, para no decir alguna barbaridad, una rentabilidad muy alta durante toda la época privada de control de Repsol. Lo que sí han hecho es a partir de 2003 elevar sustancialmente los dividendos pagados por la compañía a Repsol YPF. De nuevo esto repite un poco lo que comentaba la presidenta. Este gráfico no lo mostró, es el nivel de endeudamiento de la compañía según balance en millones de dólares. Y estos números, qué sé yo, qué puede decir uno de la rentabilidad tomada seca, hay que verla contra el pasivo, contra el activo, hay que, digamos, ver los números completos de la compañía, hay que ver al sector, hay que ver la estructuración de esta deuda que tiene Repsol. Lo que sí es cierto es que ha llevado la rentabilidad, el endeudamiento a un crecimiento exponencial que se ha dado particularmente en los 4 últimos años, pero en particular en estos últimos 2, que coinciden con años donde ha pagado muchos dividendos y donde rápidamente, estos últimos 2 años, la tasa de incremento de la caída de la producción se ha acelerado. Entonces, esto llevó, bueno, lo muestro en este gráfico, esto es lo que, en este cuadro, lo que contaba la presidenta. Veamos si a Repsol el negocio, que no termina porque siguen siendo propietarios de acciones, del control de YPF, un control, digamos, que retiene, pero acciones de las que se ha ido desprendiendo, que según se sabía en la industria, miren esto, porque lo decían así, Repsol hace unos años está diciendo por todos lados que quiere reducir el grupo su exposición a la Argentina.
¿Qué es para un grupo económico reducir su exposición? Bueno, esto de todos los huevos no pueden estar en la misma canasta. Empezó a desprenderse. Y esto era una política que lleva algún tiempo, ¿no? Pero voluntaria de la compañía. Dijo, no, ¿cómo voy a estar como previendo no lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a querer hacer desde el gobierno nacional, sino más bien previendo los resultados que iban a tener sus políticas? Se estaba desprendiendo de propiedad accionaria de YPF voluntariamente el grupo Repsol, y estaba además lo de no comprometerse tanto con el país. Se reflejó también, no voy a aburrirlos ahora, con la estrategia de expansión del grupo, con expandirse a diferentes países, en base probablemente a la plata que ganaba, sea directamente a través de dividendos, porque acá tengo este número 13.158, fíjense, porque había algún problemita con este número. Este número no es lo hicieron nominalmente, porque si recuerdan ustedes, esta fue una de aquellas privatizaciones donde se compró la empresa con títulos públicos, que el grupo español compró a precio de mercado y que el Estado argentino le reconoció a valor nominal. Entonces lo que ellos dicen es que pusieron 15.000 millones de dólares porque era lo que decían los papeles que le vendimos, claro. Pero no, lo que pusieron fue 13.158. Y evidentemente tenían la intención de recuperarlo rápido. Porque claro, la inversión petrolera es a largo plazo, a muy largo plazo. Acá estamos en presencia de un grupo que retiró Repsol sola, como dividendo, cerca de los 16.000 millones de dólares. O sea que en términos estrictos podría decirse ya recuperó lo que puso en dividendos, no en títulos, en dólares contantes y sonantes, que se llevó al extranjero. Pero no solo eso, porque además vendió al grupo Petersen el 25% de la compañía por 3.539 millones de dólares. Que la vendió el grupo Petersen, que el grupo Petersen no disponía de este efectivo, por lo tanto se endeudó y decidió pagar a través de los dividendos, como podría haber decidido. Esto es un acuerdo privado de accionistas, como hayan decidido ellos. Y además, vendió otra parte, no al grupo Petersen, un 17% lo colocó en la bolsa, inversores institucionales, norteamericanos, extranjeros, pero también efectivo que tomaba. El saldo de esta cuenta, que es directa, y acá obviamente falta poner que hasta el día que la presidenta, más, hasta que el día que el Congreso decida la expropiación, si lo hace, también son dueños de la compañía. O sea que después de haber retirado esta montaña de plata, todavía les queda un 57% de YPF. Que el señor Dufau dice que vale 10.000 millones de dólares. Vamos a ver cuánto vale el 57% de YPF. No en base a valores especulativos bursátiles, no en base a las cuentas que quiere hacer el señor Dufau, sino en base a datos objetivos que tomará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, si ustedes así lo disponen, con sus propios criterios. Pero se llevó, restando los 13.000 que puso, lo que retiró, cerca de 9.000 millones de dólares. La inversión esta, poner 13.000 y llevarse 9.000, lo último que podemos decir es que fue una mala inversión. Con más lo que ellos hoy todavía poseen sujeto a expropiación. Esto, reunión en febrero, hasta el momento en el que Brufau estaba en una propuesta, de nuevo, ¿por qué no podía hacer la propuesta? Porque era autoincriminatoria. Porque lo primero que debía decir es, sí, esto se puede revertir. Si se puede revertir, quiere decir que no es congénito, estructural, que se puede revertir. Sí se puede revertir rápidamente.
en lo segundo que dijo. ¿Qué problema y por qué no lo hicieron antes? Estando en su resorte. Y perdón, para los que dicen que es todo lo demás. Lo puede revertir YPF, dijo. Cuando dice que lo puede revertir YPF, es que lo puede revertir esta compañía en base a las áreas que tiene concesionadas o que tenía, sin avanzar a otras áreas. Porque muchas veces Brufau hablaba del petróleo que está en las áreas concesionadas como si fuera de YPF. Y no es así. Decía nuestro petróleo, y le quedó claro que no, que ese petróleo es un patrimonio nacional y en particular de las provincias. Pero entonces, puedo revertir esto, y rápidamente lo puedo revertir, y yo lo puedo revertir. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque no tengo plata. Porque no tengo plata. Entonces, fíjense, si a nosotros nos dice, ¿cómo sabiendo qué iba a pasar? Bueno, en primer lugar, YPF como empresa a cargo de Repsol nunca dio ningún indicio de que esto iba a pasar. Era un secreto que mantenían los señores estos, que iban a seguir agudizando la bajada de producción porque la inversión la estaban dirigiendo a otro lado, y ahora no va, como nos ha pasado, que nos dicen los propios técnicos de YPF, hay un montón de equipos ociosos. Pero ¿dónde están? Escondidos, parece que no, hay que estar ahí. Un montón de equipos ociosos. Ya sea porque es deliberado dejarlos ociosos, sea porque no tienen plata, la ponen en otro lado, se la están llevando a modo de dividendos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Brufau? Yo no puedo explotar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recurrir a socios internacionales. ¿Para explotar qué? Las áreas que hoy son concesionadas a YPF. ¿Pero cómo? YPF tomó una concesión sin tener la responsabilidad de disponer de recursos para explotarla. O para explotarla, pero solamente como lo vienen haciendo, subexplotando. ¿Qué quiere hacer ahora? Subconcesionar las áreas a otra compañía privada. Y habló Brufau, hasta la puede operar otro. Ni siquiera la operación va a proporcionar YPF. Como que uno alquila un departamento a una persona y dice, bueno, yo no te puedo pagar, pero no te preocupes. Yo acabo de hacer este negocio, vos olvídate, ni mires, yo te pago el alquiler y en 2 años vas a ser próspero. No es una decisión de YPF concesionarle a otra empresa. ¿Y qué decía cuando le planteamos esto? ¿Pero cómo? Usted no tiene plata. No está dispuesto a endeudar la compañía para esto, porque para pagar dividendos sí la ha endeudado, pero para esto no va a endeudar la compañía. No, es más, nos decía. ¿Es más que qué? ¿Cuáles son esos números que maneja Repsol? ¿Por qué Repsol de otros países no pone sus utilidades en Argentina? Ni se le pasó por la cabeza. Dijo, voy a buscar a la Exxon, que hay gente que sí puede explotar, confesión de parte, que sí tiene recursos, confesión de parte, que sí sabe hacerlo y operarlo, confesión de parte. ¿Y cuál sería el papel reservado para Repsol y YPF? Que ellos son una empresa muy seria, muy reconocida, entonces van a funcionar como un muy buen intermediario, que ellos van a traer inversiones como abejas a la miel. Confesión de parte, el Estado no lo puede hacer. Créannos, que estos días, después de tomar la decisión, las petroleras del mundo, que están acostumbradas a hablar de seguridad jurídica en otros términos, ¿no? Porque un porcentaje no menor de las petroleras del mundo operan con el ejército a 5 metros del pozo. No es que se han asustado porque el Estado quiere intervenir. Todas las petroleras del mundo saben que el Estado debe ser un socio en su actividad. Así que para hacer asociaciones, yo invento, lo hemos dispuesto en esta ley, o se ha propuesto en esta ley, que existan esas modalidades de asociación, pero ¿cuál es el papel que le quedaría a Repsol? Ya que ha dicho que sí, que se puede revertir, que sí, que es rápido, pero que no, ellos no pueden, y pues bien,
Veremos, y ponía ahí también que el Estado no puede hacerlo. Pero eso es ideológico, que el Estado no puede hacerlo. Porque ellos no han visto las cuentas del Estado, ni la capacidad de endeudamiento, si fuera con endeudamiento del Estado, ni la capacidad de asociación del Estado. Simplemente han dictaminado que eso lo deben hacer los mismos controlantes que antes, nada más que en compañía de otros que sí tengan los recursos, la capacidad operativa para hacer lo que ellos no estaban haciendo, pero que ahora resulta que sí se podía hacer. Esta carta apareció primeros días de abril. No es que Repsol venía diciendo, muchachos, esto hay que verlo, yo necesito tal cosa, me tengo que asociar. No, mío, eso sí, se asoció por su cuenta, por aquí y por allí. Pero ahora vemos que la única política que estaba proponiendo era esta. ¿Cuál es la necesidad? La situación hidrocarburífera en la que estamos. ¿Cómo resultó de una política económica que nos llevó a un crecimiento sin precedentes y que desembocó en un nuevo desafío, que es tomar el control de la compañía nacional de bandera de hidrocarburos? ¿Por qué YPF? Porque sigue siendo el actor más relevante del mercado. ¿Por qué Repsol? Porque es el que llevó adelante esta gestión y le dio esta dirección en la compañía. ¿Por qué de esta manera? Porque estamos convencidos de que lo que hay que hacer es tomar el control, no echar a todo el mundo, tomar el control de la compañía, no echar a los socios privados que han invertido en YPF y que van a ver a la compañía crecer de manos de una dirección distinta, profesionalizada, y que va a tener resultados mucho mejores que los que Brufau no soñaba, sino en pesadillas, porque nos presentó su plan solamente cuando no les quedó otra alternativa, porque vieron que con las ideas que nos venía dando, quiere decir, no hay problema, YPF no puede, ¿por qué no van con los otros? Las áreas nuestras sí las vamos a explotar, hay mucha riqueza en el futuro, dentro de 5 o 6 años podemos empezar a revertir este problema. Cuando vio que esas recetas no funcionaban, cuando lo que venía a pedir era más precio y no más producción, no tuvo más alternativa que mostrarnos sus planes. Pero el señor Brufau no deja de ser un engranaje más en una cadena que simplemente lo que muestra es que este modelo de desarrollo, crecimiento, industrialización con inclusión social no puede hacer otra cosa que tener un control mucho más estrecho que el que hasta ahora no funcionó en la producción hidrocarburífera, mucho más estrecho. Y eso se resuelve con una medida que es la que muchos países han tomado y que es más fácil tomar y no cambiar nunca, como el caso de algunos países que han privatizado muchas cosas, pero no el petróleo. Pero no fue ese el problema principal, como bien dijo la presidenta, desnacionalizado, o sea, que un grupo económico de la nacionalidad que fuera tomara a nuestra empresa como un apéndice para sus estrategias de desarrollo global transnacional. Porque eso no es mala palabra ni es ninguna crítica, es así, solo que muy probablemente no va a permitir que ese tipo de dirección se ponga al servicio del desarrollo del país, tal y como está expresado en el proyecto de ley que presentó al Congreso de la Nación la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias.